Y la semana pasada lo que vimos es la parábola de las 10 minas. Y si te acuerdas, Jesús empieza diciendo algo súper importante. En el capítulo 19, versículo 11, dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces lo primero que vimos es que Jesús sabía qué era lo que ellos pensaban. Sabían que todo este mensaje que habían estado hablando acerca del reino de los cielos, del reino de Dios, sabía Jesús que no habían entendido completamente, que sus anhelos estaban todavía en esta tierra, que no tenían una perspectiva eterna acerca de lo que Jesús iba a hacer, y estaban a punto de llegar a Jerusalén. Y Jesús quiere dejar con esta parábola, algo muy claro acerca de que hay cosas más importantes que ponernos a pensar acerca de un reino que no es de este mundo. Un reino que Jesús ha prometido regresar como rey, pero mientras nosotros somos mensajeros de este reino, y hay muchas cosas por hacer, y hay cosas en que ocupar tu vida mucho más importantes de las que tú crees. Realmente el evangelio, el mensaje de Jesús es tan importante que decidió dejarnos a nosotros para compartirlo de persona en persona. Es un mensaje que puede no solo cambiar una vida, sino cambiar tu destino eterno. Y Jesús pone esta responsabilidad en los suyos y decir: o sea, he puesto en ustedes esta mina, este tesoro de valor en sus manos, el evangelio. Algo tan preciado que no solo nos ha salvado a nosotros, sino puede salvar a otras personas. Algo tan preciado que vamos a ver que los discípulos que caminaban con él estuvieron dispuestos a entregar su vida, literal. O sea, ellos no estaban con cuentos de decir: bueno, es que tengo muchas cosas por hacer. No, o sea, entregaron su vida, murieron por este mensaje. Y solo podrían hacerlo por dos razones: o estaban locos, ¿no? O realmente se dieron cuenta la importancia de este mensaje, que era más importante que su vida. Es el mensaje que los había salvado. Y Jesús da esta parábola acerca de las 10 minas y cómo los que fueron responsables y obedientes con lo que Él les dejó, bueno, tienen una recompensa en el reino. Pero como los que no tienen esta responsabilidad y esta obediencia, les es quitada la recompensa. Y lo que Jesús quiere es animarnos y poner esta perspectiva eterna acerca del reino de los cielos. Con esta parábola Él puso la expectativa correcta, cuál era la misión para sus siervos. Y entonces, versículo 28 del capítulo 19: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. O sea, dicho esta parábola, dejó que la parábola hiciera su efecto y siguió su camino. Yo imagino que después de haber dicho esto, hubo silencio entre ellos, simplemente tratando de pensar en las cosas que Jesús había dicho, cosas muy profundas. Y deja esta parábola ahí Jesús en ellos y sigue caminando. Y fíjate, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. O sea, él iba hasta adelante, él iba guiando a todos estos discípulos que venían con él. Y esto es importante porque Jesús va caminando a Jerusalén sabiendo lo que le esperaba. Jesús sabe que lo que le espera es el sufrimiento, la cruz. Y en vez de rehuirle a eso o darle vueltas, a decir: ¿sabes qué? O sea, mejor voy a dar otra vuelta por acá, vamos a regresar a Jericó, vamos a seguir hablando de otras cosas. Jesús no le da la vuelta a lo que tiene que hacer. Abraza la voluntad de Dios por amor, decidido a amarnos hasta el fin. Y fíjate, si Jesús ha hecho eso por nosotros, lo menos que tú y yo podemos hacer es servirle, es amarle.
Y el evangelio nos ha sido encargado a nosotros. Y así como Jesús va caminando a hacer la voluntad de Dios, nosotros podemos decidir eso, caminar. Caminar hacia la voluntad de Dios, aunque no sea lo más placentero para nosotros. Versículo 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino. Esto es un asno chiquito, un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y fíjate, lo que hace Jesús es encargarle una misión a 2 discípulos de ellos. Posiblemente no era de los 12 discípulos, sino de otros discípulos que venían caminando con él. Y les pide una misión un poco extraña. O sea, fíjate lo que les pide. O sea, van a ir a la aldea de enfrente, van a entrar en ella, van a hallar un asno chiquito atado, en el cual ningún hombre ha montado. Bueno, desátenlo y tráiganlo. Yo creo que Jesús nunca había pedido cosa tan rara como esta. Sus discípulos van caminando con él. Y algo que yo he aprendido en mi caminar con Jesús es que Jesús a veces nos pide cosas que no entendemos. Que no entendemos por qué nos las pide. Que tal vez no alcanzamos a ver el plan más adelante, sino lo que alcanzamos a escuchar. Pero debemos confiar que aunque no entendamos lo que Jesús quiere hacer con lo que nos está pidiendo, debemos obedecer a lo que nos está pidiendo, porque entonces después de obedecer vas a ver el plan completo. Y les pide esto, o sea, imagínate, estás con Jesús caminando y dices: oye, les voy a cargar una misión imposible. O sea, nunca les he encargado misión tan importante como esta. Van a buscar un burrito, el burrito sabanero, y me lo van a traer. Dices: Jesús, ¿qué misión es esa? Ahora Jesús quiere entrar a Jerusalén arriba de este burrito, de este asno. Les pide eso, y les dice: es un asno donde nunca nadie se ha montado, y esto es muy importante. Ahora, Jesús puede ocupar hasta un asno para su gloria. Pues que no me use a mí. Si puede usar un asno, un burrito, no podrá usarme a mí. Mira, por más mula que seas, Jesús puede usarte. Si pones tu vida a sus pies. Vamos a ver que este asno se lo traen, y es un asno que se deja montar. Y a veces lo único que tienes que hacer en tu vida es dejarte montar por Jesús y dejar que Él guíe tu vida. Por muy mula que seas, Él puede cambiarte, Él puede guiarte. Pero ahí van los discípulos con esta misión imposible, difícil. Y vamos a ver que son obedientes. Y si Dios les ha encargado algo, es porque tiene un plan y tiene sentido en su plan eso. Tal vez ellos en este momento no ven que tenga sentido ir por un asno, desatarlo, traerlo. Ni es de Jesús. ¿Qué onda con Jesús? ¿Qué está haciendo con un asno que no es suyo? Ahora vamos a ver que sí es suyo, porque toda la creación le pertenece. Pero Jesús está esperando que confiemos en Él y obedezcamos. Versículo 31. Y si alguien nos preguntare: ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Entonces imagina esto: vas, agarras algo que no es tuyo, y si alguien te pregunta, dices: el Señor lo necesita. Bye, y sales corriendo. No vayas a hacer eso en tu vida. Versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo,
Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Ahora no sé tú, pero a mí me hubiera sonado de lo más raro que Jesús me hubiera pedido eso. Si hubiera dicho, qué oso que los dueños me digan: ¿a dónde llevas eso que no es tuyo? Y yo decirles: el Señor lo necesita. Pero ellos son obedientes a hacer lo que Jesús les está pidiendo. Y Jesús tiene un plan con esto. Ellos obedecen. Todo sale como Jesús esperaba, como les había dicho. Versículo 35. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Eso es lo que la Biblia le llama la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Algo que hemos estado repitiendo una y otra vez en Lucas es que Jesús se viene a revelar como el rey de este reino. De este reino que una vez lo vimos, un reino que está totalmente al revés que como está en el mundo. Y no es que este reino esté al revés, es que el mundo está de cabeza. Y este reino lo que viene a hacer es poner las cosas en su lugar. El reino de Dios es el lugar donde las cosas van a ser como debieron haber sido siempre. Sin pecado, sin maldad. Y lo que hace Jesús es, por primera vez, se va a presentar como el rey en la ciudad de reyes, en Jerusalén. La ciudad importante. Y lo que vemos es que Jesús va a entrar encima de un pollino, de un asno, de un burrito. Esto dice mucho porque cuando un rey venía así, lo que estaba anunciando es que no venía como un conquistador en un caballo blanco desenvainando la espada, como muchos conquistadores llegaron a las ciudades, sino viene como un rey de paz. Un Mesías, un rey humilde, un rey que no viene a forzar a nadie, sino viene a arreglar las cosas que están torcidas. Jesús va a entrar a Jerusalén montado en un burrito, en un pollino, a ofrecer la reconciliación que tú necesitas con el Padre. No va a obligar a nadie a someterse. Y Jesús es de la manera que quiere entrar en tu vida. Así, sin someterte a la fuerza. Él quiere que por tu voluntad tú decidas recibirle. Así, como un rey de paz y no un conquistador que viene a decirte, o te rindes o te mueres. Jesús quiere que voluntariamente nosotros sometamos nuestra vida ante este rey. Es un rey de paz que viene a ofrecer paz con Dios, la reconciliación. Versículo 36. A su paso tendían sus mantos por el camino. En los evangelios paralelos sabemos que no solo tendían sus mantos, sus capas, sino que también cortaron ramas como de palmera y las echaban. Y has escuchado esto, ya viene Semana Santa, Domingo de Ramos. Domingo de Ramos lo que hace es recordar ese día, cuando Jesús entró en Jerusalén como el rey. No el rey tal vez que todos esperaban, pero sí el rey profetizado. Y le reconocían y tiraban ramas delante de él. Ahora imagina esto, es el Dios del universo que decidió hacerse hombre, humillarse y dignarse a respirar el mismo aire que tú y yo respiramos, a caminar en la misma tierra donde tú y yo caminamos, a convivir con la humanidad como tú y yo convivimos. Dios se hizo hombre. Pero esa no fue humillación suficiente, sino que caminó entre nosotros. Y se presentó como un rey.
que venía a ofrecernos paz, paz a los enemigos. O sea, algo que pasaba es que tú y yo éramos enemigos de Dios. Nuestro pecado lo había ofendido. Y Dios tuvo que mandar a su Hijo como este rey, que no viene a vengarse, sino viene humilde a ofrecer paz a este mundo. Versículo 36, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Jesús está entrando en este asno y es un rey que no tiene una corte real, que no entra con símbolos de poder y haciendo notar su gran poder, sino que vamos a ver que solo entra con cantos y con ramas de palma. Versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto. Tal vez tú y yo no alcanzamos a entender históricamente lo que ellos sentían en ese momento. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento está profetizando este momento. Dios va a mandar un rey, un Mesías que los va a salvar, que va a salvar a su pueblo. Se supone que este era el día más esperado para los judíos, esperar que Dios mandara a su rey para librarlos. Y su rey va entrando y no todos lo reconocen, pero hay muchos ahí que están viendo a Jesús y han creído en Él y que es este Dios, es este rey que Dios envía. Y por eso toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ellos lo que están viendo es su esperanza, caminar y entrar hacia Jerusalén, y con corazones llenos de gozo, ver la promesa de Dios cumplida. Y esto de que a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, refiriéndose a los milagros que hemos visto que Jesús ha hecho. Ellos vieron cuando Jesús resucitó a Lázaro, ellos vieron cuando Jesús sanó a Bartimeo el ciego. O sea, nadie les había contado. O sea, ellos lo vieron con sus propios ojos y decían, este es el que Dios envió. Sus corazones se llenaron de esperanza, sabiendo que ellos podían ser libertados. A pesar de todo lo que va a pasar adelante, por un momento su corazón se llenó de esperanza al saber que su rey libertador había llegado. Y ellos alaban a Dios por enviar a su Mesías, por las cosas que han visto. Versículo 38, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. A partir de marzo vamos a abrir Navegantes 1, 9, 11 y 1, y entonces la próxima semana ya te podrás inscribir. Si por alguna razón no te inscribiste a los discipulados, ya los que están corriendo, te vamos a dar la opción entonces fíjate, puedes venir a tu discipulado a las 9 de la mañana, para las 10:15 ya estás fuera, te puedes traer tu desayuno, compartes con los de tu grupo algo de desayunar y ya estás a las 11, y entonces en un mismo día te discipulas y estás escuchando y la palabra y estudiando con la congregación. Entonces ahí está eso. ¿Listos? Romanos capítulo 8. La semana pasada nos quedamos en el versículo 14 y es donde vamos a arrancar. El versículo 14 es uno de mis favoritos de Romanos, en Romanos 8, 14. De hecho, Romanos 8 es increíble y lo vamos a dividir en 3, y hoy vamos a ver la segunda parte de Romanos 8, empezando en el versículo 14. Dice así, Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces hay una prueba de si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. La semana pasada dije algo que igual a algunas personas o sea, como que te movió y te movió el tapete y dices, ¿cómo? O sea, yo siempre había creído y siempre me habían enseñado que no importa qué seas ni quién seas, todos somos hijos de Dios.
Eso es que universalmente todos son hijos de Dios, y eso es una mentira, porque Romanos 8, versículo 14 está dando una cláusula de quiénes son hijos de Dios. Entonces, estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, los que no son guiados por el Espíritu Santo no son hijos de Dios. Esa es una realidad. Ahora aquí, la palabra son guiados por el Espíritu Santo es un verbo pasivo. No es algo que tú haces, sino dejas que Dios haga en ti. Esto es muy importante entender, porque de pronto pensamos que las religiones y el cristianismo es seguir una lista de reglas y de normas, vestirte de una manera, y realmente no es así. Esas son las religiones que Dios no tenía estipuladas para el mundo, sino el hombre ha creado. Y la prueba de que si eres hijo de Dios es que si te estás dejando guiar por Dios. Eso es. Nosotros aquí en Semilla tenemos un dicho que Dios Dios guía y Satanás empuja. Entonces ten mucho cuidado cuando tengas que tomar una decisión así. Ya, es que tengo que tomar esta decisión, y te estás presionando y te están presionando alrededor y todo. El mundo te quiere moldear como el mundo, y Dios lo que quiere hacer es te está formando de dentro hacia afuera. Entonces simplemente es dejarte guiar. Uno de mis dichos que de pronto mi familia se harta de mí. Dice, Talí, ¿cómo se hartan? Sí. También de ti, ¿no? Pero uno de los dichos que yo tengo en la casa es que cuando llegan mis hijos o mi esposa y me dicen, oye, esto es un plan, una idea, algo, hasta cosas que comprar, digo, mi palabra favorita es vemos. O sea, vemos. Y así, ¿cómo? ¿Qué? Ya saben que vemos puede tardarse un mes, un año, posiblemente hasta 5 años. Pero con eso esa es mi palabra clave entre mi familia y yo y Dios, y digo, vemos, o sea, vemos con el de arriba. O sea, vemos, vamos a ver, vamos a dejarnos guiar, vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Entonces, una clave de un hijo de Dios es eso, se está dejando guiar por Dios. A través de su palabra, por supuesto, a través de estar en comunión con Dios, a través de la oración, al congregarnos y a venir a la congregación, y de pronto escuchas un mensaje y de pronto en la semana dijimos, pues vemos, no sé, no estoy seguro. Cuando no estés seguro, no hagas nada. O sea, es algo que yo tengo. Cuando no tengo paz y no estoy seguro y me siento intranquilo y no lo he orado, entonces espera, no hagas nada. Y a veces cuando hacemos eso y esperamos en el Señor, a veces ni siquiera tienes que hacer nada y de pronto Dios lo resuelve y lo hace Él. Y al final, fíjate, cuando haces eso, Él es el que se glorifica. Él es el que brilla, Él es el que se ve hermoso. Entonces no es tu sabiduría, no es tu prudencia, sino es su sabiduría. Él nos sustenta con su sabiduría y nos guía. Él es nuestro pastor, Él es nuestro Señor. Entonces así se ve un hijo de Dios. Estás buscando de Él todo el tiempo. Ser guiados por Dios es algo pasivo, pero es algo activo, que nosotros estamos buscando su rostro, estamos buscando su sabiduría, estamos esperando que Él nos guíe. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Te tienes que dejar guiar no solamente en las decisiones que tienes que tomar, sino también en los momentos difíciles en tu vida. Y a veces en los momentos difíciles de nuestra vida es donde queremos actuar, queremos hacer, todo lo que hemos aprendido, ponerlo en experiencia y, sabes, momentos difíciles de la vida, shot de adrenalina y quieres actuar. Y justo ahí en esos momentos tan difíciles de la vida es donde tienes que dejar que Dios te guíe, donde Dios te actúe en tu vida, y es donde más aprendemos como seres humanos, es donde crecemos, donde nuestra fe se ve probada como el oro, y nuestra fe es más valiosa que el oro, es pasada por fuego. Y entonces versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ahora acuérdate, Romanos es cómo te vas a relacionar con Dios, en base a la ley, en base a tus obras o en base a la gracia. Y cuando entiendes, no me voy a relacionar con Dios en base a la ley, porque en base a la ley nadie puede ser justificado. Es justificados, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Y entonces, cuando te tratas de relacionar con Dios, y no es por medio de la gracia, y no es por tu fe en Jesucristo, y no es por lo que Él hizo por ti, entonces de pronto en tu vida puede existir temor. Seguramente has escuchado esta frase de alguien diciendo, y
¿y si Diosito está enojado conmigo? Y, o sea, yo nada más escucho eso y me da dolor de cabeza porque digo, o sea, cuando dices Diosito, no es porque lo amas, es como Diosito. O sea, Diosito, ¿qué? Es Dios, es Jehová de los ejércitos. O sea, si lees tu Biblia, nunca dices Diosito. O sea, Dios, y eso es como, o sea, típico de Navidad, de, ay, mira, ahí está el niñito Dios. Y dices, o sea, ese, o sea, es el juez del universo, es el creador, el sustentador, por él fueron hechas todas las cosas. Si supieras, o sea, no dirías el niñito, es Dios mismo, su nombre es Jesús. Es el Salvador, es el Cristo, es el Mesías. Entonces, cuando empiezas a leer tu Biblia, todo empieza a cambiar, hasta tu manera de hablar y cómo te relacionas con las demás personas y con Dios y cómo le dices. Muchas veces hablando con alguien de religión, sabes cuál es su visión de Dios. O sea, simplemente intercambiando un par de frases o de ideas. Una de las cosas que a mí me gusta hacer con gente es, oramos, y tú oras y yo oro, y nada más escuchando tu manera de orar, ya sé un poco de tu teología y quién es tu Dios. O sea, nada más dices, tal y cómo le haces. Bueno, pues a ver, ora hoy en la noche, escúchate y ve cuál es tu teología, qué es lo que crees acerca de Dios. Y entonces no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando te tratas de relacionar con Dios no en base a la gracia, es temor. Y es eso, entonces no puedo llevar jeans a la iglesia como mujer, ¿no? O sea, hay iglesias, ¿sabías? Hay iglesias donde tienes que llevar falda. Y entonces, ¿qué tipo de falda? O sea, ¿acá o acá? O acá. O sea, y con calcetín o sin calcetín, porque el tobillo. Entonces, fíjate, te estás relacionando con Dios en base a miedo, en base a temor, en base a reglas y en base a normas. Y tienes que tener mucho cuidado porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, y el espíritu de adopción es una nueva vida. Cuando aquí la palabra adopción no es como en México, que hasta hacemos chistes, ¿no? Ay, si tú eres el adoptado, y decimos así a nuestros hermanos, ay, si tú eres el adoptado, como el apestado, el que, ay, te recogimos del bote de basura, no, pero acuérdate, en esos tiempos adoptado es cuando tus papás te llevaban al registro civil, delante del juez, y te reconocían, este es mi hijo, y sellaban y ponían las huellas y tiene todos los derechos. Es mi hijo, todo lo mío es de él, y si yo me muero, todos mis bienes pasan a él. Eso es el espíritu de adopción. Entonces no hemos recibido el espíritu de esclavitud, hemos recibido el espíritu de adopción. Hemos sido reconocidos por Dios. Cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador, Dios te reconoce legalmente como su hijo. Qué hermoso. Entonces deja de pelear con esas ideas de que entonces no todos somos hijos de Dios. O sea, estás pensando en todos, ¿qué onda contigo? O sea, primero vamos a resolver tu asunto y luego resolvemos el mundo. Si ya resolviste tu asunto y tienes un peso por todos los demás, ve y compárteles de Jesucristo. Sí se están perdiendo, sí necesitan escuchar el Evangelio, definitivamente necesitan un Salvador. Y su nombre es Jesucristo. Solamente es un camino, una verdad, una vida. Y nosotros fíjate, pero es recibido, es necesario recibirlo. No nada más estar escuchando, ay, qué bonito mensaje, qué padre discipulado. No. Tienes que recibirlo tal y como es a Jesucristo, como Señor, como Salvador, como Rey, como Creador, como Sustentador, como aquel que te vas a dejar guiar por Él, como tu pastor, como la puerta, como la resurrección y la vida. Tienes que recibir a Jesús 100% como es Él. 100% como es. Ya lo recibiste, es necesario recibirlo. Y en el momento que lo recibes, ya vimos en Romanos 8 que los que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu en nosotros. Hemos recibido a Jesús y en ese momento hemos recibido al Espíritu Santo y mora en nosotros. Es una verdad increíble. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces por medio del Espíritu de adopción, por el cual clamamos,
Abba Padre. Esta palabra clamamos es muy importante porque hay dos tipos de clamores. Uno, y no sé si ya viste el video de lo que está sucediendo en China del coronavirus. Hay en un edificio en Wuhan, esta ciudad donde es el epicentro, tengo amigos ahí, tengo conocidos ahí, hablo todos los días con ellos. Déjame te platico un par de historias, pero en uno de estos edificios hay un video que acaba de salir donde en uno de los pisos 10 o 12 hay una señora en el balcón, de otro balcón le están grabando y esta señora está clamando. Tiene el coronavirus, está en cuarentena, no puede salir, nadie puede entrar, no tiene comida, no hay una medicina, no hay atención, lo único que puede hacer es clamar porque sabe que va a morir. Hay dos tipos de clamores. Un clamor que es para muerte. Pero este clamor, el clamor del espíritu de adopción, es un clamor para vida. Y nuestro clamor no es para muerte, nuestro clamor es Abba Padre. En cualquier situación en la que tú estés, nuestro clamor es vida. La palabra Abba es muy importante porque es en arameo y significa exactamente lo que dice la palabra a la derecha de tu Biblia, significa Padre. La Biblia lo que hace es que de pronto fue escrita, o sea, la Biblia es bilingüe, escrita para los griegos, escrita para los que están leyendo en arameo y entienden arameo y hebreo, y entonces de pronto la Biblia pone dos palabras para que entiendas, Abba, Padre. La palabra Abba, algunos, y seguramente has escuchado alguna prédica que dice, no, la palabra Abba es papito, o papi Dios. Y yo nada más escucho eso y me dan toques, así, o sea, no, Jesús, y vamos a ver una de sus oraciones, Jesús está orando y dice, Jesús mismo dice, Abba, Padre. En ningún momento Jesús, que es nuestro modelo y nuestro ejemplo, está diciendo papito, está diciendo papi Dios. Mira, es suficiente que le digamos Padre. Es nuestro Padre. Jesús es el ejemplo de eso y Dios es nuestro Padre. Y podemos acercarnos con confianza y nuestro clamor en medio de las circunstancias más difíciles podemos hacer y decir Padre. Y Jesús lo enseñó, digan Padre nuestro que estás en los cielos. Pero ve qué hermoso nuestro clamor antes de conocer a Jesús es necesito plenitud, necesito libertad, necesito amor, necesito paz. Era un clamor para muerte. Y nuestro clamor ahorita es Abba Padre. Y con esa libertad te puedes acercar al trono de la gracia. Padre, mira, Dios es al mismo tiempo un padre, al mismo tiempo un rey, al mismo tiempo un juez. Ahora, el único que le puede despertar a las 3 de la mañana a alguien, ¿quién te puede despertar a las 3 de la mañana a pedirte un vaso de agua? O sea, si tu vecino te despierta a las 3 de la mañana, o sea, no le abres, no le contestes el teléfono. El único que nos puede despertar a nosotros como papás a las 3 de la mañana es nuestros hijos. Y ¿sabes qué? No les da nada de pena. O sea, simplemente entran al cuarto, azotan la puerta y si no hay agua te van a decir, papá, ¿me das agua? Y tú te vas a parar y ¿qué vas a hacer? Les vas a dar agua. De la misma manera tú y yo, con un rey, al ser ahora sus hijos, a la hora que sea, 24 horas, 7 días a la semana, y Él no duerme, y Él no descansa, y Él no dormita, Él te está esperando a que vayas con Él y le digas, Abba, Padre, tengo estas necesidades en mi vida. ¿Sabe qué hermoso? Versículo 16. El Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces puedes decir, ¿cómo sé que yo soy hijo de Dios? O sea, ¿cómo sé que Dios es mi Padre? Yo soy su hijo. Bueno, este versículo lo dice muy claro. Porque yo sé que Él me ama. ¿Por qué lo sabes?
Porque Él mandó a su Hijo a morir por ti. Porque tú ya recibiste a su Hijo. Porque el Espíritu Santo ya mora en ti. Y el Espíritu Santo que mora en ti le dice a tu espíritu que Dios es tu Padre y que tú eres su Hijo. Una pregunta que hago yo a veces a personas es ¿tú estás seguro que eres hijo de Dios? ¿Estás seguro? Si la respuesta es necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer del Espíritu. Porque yo te puedo decir, yo ayer estaba pensando en esto antes de dormir, y yo te puedo decir, y me puedo parar aquí delante de ti y decirte, estoy 100% seguro que soy hijo de Dios. No tengo la menor duda, estoy 100% seguro que soy pecador. Estoy 100% que necesito un Salvador, pero estoy 100% que Él me salvó. Y estoy 100% que soy su hijo, y estoy 100% que Él es mi Padre, que Él me escucha, y estoy 100% que Él me ama, estoy 100% que Él me perdonó. Si tú puedes decir eso con seguridad, eso no viene de ti. La carne te está diciendo, no necesitas a Dios, no necesitas un Salvador. Tu mente está diciendo, tu intelecto está diciendo, es una locura eso. Pero el Espíritu Santo que mora en ti le está diciendo a tu espíritu y está dando testimonio, eres hijo de Dios. Primera Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, la seguridad de la salvación. Navegantes 1. Esta semana te lo tienes que aprender, ya te lo dije. Entonces, ¿cómo sé? Yo solo sé que sé. Es la seguridad que ha puesto Dios en mí. Y esa seguridad la da la gracia de Dios. No es por mí, no es por obras, no es por cumplir la ley. Todo eso te daría temor, porque entonces es que no sé si esta semana soy... No. Sé, estoy 100% seguro, porque lo dice la Biblia, porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu y todo está apuntando a eso. Soy hijo de Dios, Él me ama. Y no se trata de sentir, se trata de creer. Eso es, creer lo que dice la Biblia. Me encanta porque dice, somos hijos de Dios. Versículo 17, y si hijos, entonces tiene implicaciones esto. Si hijos, también herederos de Dios. Ahora, herederos tiene que ver con posesiones. Tú no puedes dejar como herencia una idea o un pensamiento. O sea, tú dejas como herencia posesiones, y Dios nos ha dejado posesiones, nuevos cielos, nueva tierra, un nuevo cuerpo glorioso, resucitado. Nosotros no somos de nosotros mismos, somos ahora de Él. Y sobre todo la posesión más hermosa es esa perla de gran precio, es Jesús mismo. Jesús se dio a sí mismo por nosotros para que Él sea nuestra posesión más preciada y más hermosa, que Él sea nuestro tesoro, que a Él le deseemos. Y entonces, si hijos, también herederos de Dios, y somos coherederos con Cristo. Ahora, viene una coma y yo subrayo esta frase. Si subraya esta frase, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, desde ahorita, Viniste a este mundo, no cabe en mi cabeza saber que pisaste la misma tierra, respiraste el mismo aire, con la única intención de amarme y de salvarme, con la única intención de hacer lo que más convenía para mi vida. Señor, perdónanos por no reconocer que quieres lo mejor para nosotros. Perdónanos por no rendirnos por completo. Perdónanos por no reconocerte como nuestro Rey. Perdónanos por ofenderte cuando tú solamente estás buscando nuestro bien eterno. Si quieres hoy, Señor, límpianos y siéntate en el trono de nuestro corazón y reina, Señor.
y haz lo que tú quieras con nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.